Hola amigos de mi canal, si quieres aprender más sobre derecho contencioso administrativo, quédate. Este es mi canal Dan Abogados y hoy aprenderás sobre los medios de control. Bueno amigos de YouTube, hoy vamos a ver sobre contencioso administrativo. Vamos a ver sobre los medios de control, cuál es su caducidad, qué requisito de procedibilidad tiene cada medio de control y qué efectos tiene su sentencia de cada medio de control. Estos medios de control son según a las actuaciones que realiza la administración. El primer medio de control que vamos a ver es la nulidad por inconstitucionalidad. ¿Y dónde se encuentra contemplada? Pues se encuentra en el artículo 135 del CEPACA. La nulidad por inconstitucionalidad no tiene caducidad, es decir, se puede presentar en cualquier momento, en cualquier tiempo. No tiene requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir? Que para poder acceder a este medio de control no se requiere ninguna conciliación, ni ninguna acta, ni ningún documento. Se puede recurrir a nulidad por inconstitucionalidad sin ningún requisito de procedibilidad. Y el efecto de la sentencia es erga omnes, es decir, que es para todos, con el fin de que se declare un acto administrativo de carácter general o decretos constitucionales, ya que no están acorde a la Constitución. Cuando hablamos de la nulidad por inconstitucionalidad, hablamos con la finalidad de ¿qué? De la protección de la Constitución. ¿Y cuáles son los sujetos activos por los ciudadanos? El principio que se genera en esta nulidad por inconstitucionalidad es el principio de seguridad jurídica. Esto se utiliza con el fin de que a algún ciudadano no le parezca algún acto administrativo o vea que no es reglamentario o que es inconstitucional, se requiera por medio de control de nulidad por inconstitucionalidad aquel acto administrativo o aquel artículo. El segundo medio de control que vamos a ver es el control inmediato de legalidad. El control inmediato de legalidad se encuentra en el artículo 136 del CEPACA, como lo vemos en la diapositiva. Ese control de inmediato de legalidad no tiene caducidad, es decir, se puede presentar en cualquier tiempo, pero tampoco tiene requisito de procedibilidad. Y su efecto de la sentencia es erga omnes, es decir, rige para todos. ¿Con qué fin? Pues con el fin de realizar un control a los decretos expedidos que vayan de acuerdo a la ley. Entonces, este control inmediato de legalidad se utiliza como las medidas para ese carácter general que sean dictadas en el ejercicio de la función pública administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción. Entonces, tendrán un control inmediato de legalidad aquel ejercicio por la jurisdicción contencioso administrativo, pues en el lugar donde lo expidan, y si se tratara de entidades territoriales o del Consejo de Estado. Entonces, este medio de control se da principalmente para dar un control a aquellas actuaciones administrativas. Es un control, es un límite que se le da. Entonces se crea este medio de control. Ahora vamos para el medio de control de nulidad que se encuentra contemplado en el artículo 137 del CEPACA. Caducidad. El medio de control de nulidad no tiene caducidad. Requisito de procedibilidad. Vamos a ver en el cuadro que tiene el requisito de procedibilidad la conciliación. ¿Esto qué quiere decir? Que para acceder a este medio de control de nulidad, primero se tiene que agotar la conciliación. Si tú vas a iniciar un medio de control de nulidad y no has realizado la conciliación, te van a emitir el medio de control, te van a emitir la demanda de nulidad debido a que requiere primero conciliación. ¿Para qué? Para que se realice ese requisito de procedibilidad para un desgaste judicial, para descongestionar el aparato judicial, debido a que por la conciliación se puede llegar a un acuerdo antes de ir a demandar. Por eso se realiza el requisito de procedibilidad de la conciliación. ¿Qué efectos de la sentencia tiene la nulidad? Vamos a ver en el cuadro. Los efectos son interpartes
¿Y con qué fin? Que se desaparezca o se derogue el acto administrativo. Cuando hablamos de efectos interpartes, hablamos que solamente afectan a las partes del proceso, a la parte demandante y a la parte demandada. Entonces, la nulidad tiene como finalidad cuando haya un acto administrativo, pues que ese acto administrativo lo declare nulo, que desaparezca, que se derogue, por eso se llama nulidad. Pero la nulidad aparentemente se da en el código algunos requisitos excepcionales, las cuales son cuando se persiga el restablecimiento automático de un derecho de carácter subjetivo a favor del demandante o de un tercero, o puede ser para recuperar bienes de uso público, o cuando el acto administrativo afecte de manera grave el orden público, político, económico, social o ecológico, o cuando la ley lo consagre expresamente. Estas numerales se dan excepcionalmente en la nulidad. Se podrá pedir la nulidad de los actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos, que fueron los numerales que les dije anteriormente. Pero de esta nulidad también tiene unas causales, que son unas causales específicas para que son como unas características específicas de las cuales se desprende la nulidad, que son: la primera, cuando las normas deberían fundarse, es decir, el principio de legalidad. También se da en la competencia, es decir, que si no tiene competencia, pues se va a dar una nulidad simple. Cuando haya una de forma irregular, es decir, es el interés general. Si no se da la publicación, pues no se da un interés general. Cuando se cumplen estas condiciones, se da la nulidad, como para que tengan más entendimiento. También se da la nulidad cuando haya desconocimiento del derecho a audiencia y defensa, es decir, estamos hablando del debido proceso o la participación efectiva. Y cuando hablamos del medio de falsa motivación, es decir, cuando hayan dado un acto administrativo con hechos que nunca han ocurrido o con fundamentos de derecho inventados que nunca han ocurrido. Y cuando se da la desviación de las atribuciones de quien profirió el acto, es decir, aún teniendo la competencia, la consecuencia se fue más de sus propios medios. En estos causales que les acabo de dar anteriormente son como una guía de cómo se puede dar la nulidad. Es decir, ya sea normas que no deberían fundarse, es decir, el acto administrativo no se fundó en las normas que debería, o el acto administrativo no tiene la competencia el juez que lo profirió o la administración que lo profirió o aquel funcionario. También cuando sea de forma irregular, que hablamos de la publicación, no se publicó de la debida forma, o cuando se da el desconocimiento del derecho a audiencia y defensa, que es el debido proceso, o cuando se da mediante falsa motivación, es decir, no hay hechos valibles, no hay fundamentos de derecho que lo fundamente, que lo pueda llevar a la vida jurídica, o cuando se haya desviado las atribuciones que le da la ley. Cuando se den estos casos es donde se da la nulidad de aquel acto administrativo. Ahora seguimos con lo que es la nulidad y el restablecimiento de derecho, que se encuentra contemplado en el artículo 138 del CEPACA. Bueno, esta nulidad y el restablecimiento del derecho tiene una caducidad de 4 meses, es decir, apenas haya sucedido el hecho, tiene 4 meses para demandar. Esta es la caducidad. Si ya ha pasado 4 meses, ya caduca el derecho para poder iniciar un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Requisito de procedibilidad, vamos a ver el cuadro. Requisito de procedibilidad, sí tiene la nulidad y restablecimiento de derecho, tiene el requisito de procedibilidad, que es la conciliación, es decir, que antes de demandar se tiene que agotar el requisito de conciliación. Y vamos a ver los efectos de la sentencia. Para la nulidad y el restablecimiento del derecho, tiene efectos de la sentencia interpartes, es decir, afecta a las partes, a la parte demandante y a la parte demandada. ¿Y con qué finalidad? Pues que se declare nulo el acto administrativo y como consecuencia de ello se restablezca el derecho. Entonces, ¿qué pasa aquí?
En la diferencia entre nulidad y nulidad de restablecimiento de derecho es que la nulidad solamente se persigue que se declare nulo el acto administrativo, mientras esta persigue dos objetivos: que se declare nulo el acto administrativo, pero a su vez me restablezca el derecho, es decir, que me repare el derecho. Aquel daño que me causaron sea reparado, ya sea por una reparación económica o solo si se restablece el derecho. O sea, apenas le digan que necesitan declarar la nulidad de un acto, pero que restablezcan el derecho a cómo estaba debido a que lo afectaron, vamos a hablar de nulidad del acto administrativo. Vamos, suscríbete y sígueme y dale like si quieres seguir aprendiendo más sobre el derecho colombiano.